Preocupa a Salud Pública el aumento de casos de influenza. Solo en una semana, informaron desde el Ministerio de Salud, se registró un aumento del 7% en el número de consultas. En lo que va del año, ya 100 personas fallecieron a causa de enfermedades respiratorias agudas graves y 200.000 personas ya fueron confirmadas con la enfermedad influenza. Laura Penayo, contanos los detalles, por favor. Adelante. Es así, y en lo que va del año ya se registraron 263.000 consultas por influenza, esto de acuerdo al registro de los 10 centros Centinela que hay en el país. También hablaban de 2.880 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves. Y desde el Ministerio de Salud dan una serie de recomendaciones para evitar el contagio de estos virus. Ellos nos explicaban que este virus de la influenza lo que hace es liberar unos aerosoles y lo recomendable es estar a 1 metro de distancia de la persona que está con este virus. Pero para más recomendaciones acerca del uso de tapabocas, la importancia de no automedicarse, escuchamos lo que decía la doctora Águeda Cabello del Ministerio de Salud. Es de mantener limpio todas aquellas superficies que uno puede compartir, por ejemplo, con otras personas. Uno de los lugares en donde más se puede producir la transmisión son los picaportes de las puertas. A veces comparte uno el teléfono celular. Entonces pensar que no es solamente a partir del contacto cercano, sino que también superficies pueden ser contaminadas. El otro punto importante es mantener, consulta temprana, no automedicarse, por 2 cosas. Uno, generalmente cuando tenemos gripe queremos tomar antibióticos. Estamos hablando de virus, no necesitamos tomar antibióticos. Entonces ahí estamos creando una situación que es otro problema que nos preocupa mucho a salud, que es la resistencia a los antibióticos. El tapaboca puede ser adecuado si se usa bien, ¿verdad? Generalmente hay mucha gente que usa el tapaboca, por ejemplo, y deja destapado la nariz y entonces ahí otra vez no es tan efectivo, se quita y pone, es difícil usar el tapaboca. Y otro dato alarmante, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, de los 10 centros Centinela que hay en el país, ya se registraron hasta la fecha 10 fallecidos por influenza en el país. Muchísimas gracias, Laura Penayo, por esta información. Entonces, para tener en cuenta, estos virus de la influenza pueden permanecer en las superficies hasta 24 horas y son efectivos para eliminarlos el cloro, el alcohol y el agua oxigenada.